Hay una especie de análisis que a mí me gustaría ir haciendo. No lo vamos a hacer siempre, ni con todos los sectores de la cancha, pero siempre es bueno ir sabiendo cómo está el presente. No la actualidad, no si marcaste gol ayer y si llevas tantos, no, sino más que todo el presente de ciertos jugadores. De jugadores que son convocables o de los que andan en la órbita de la selección de manera permanente, pensando de cara a lo que viene. Venezuela el 4 de junio va a enfrentar a Bolivia en su próximo partido de eliminatorias y después debe ir a Montevideo para jugar contra Uruguay en esta eliminatoria de la Copa del Mundo, en la cual de momento Venezuela es séptima y tiene puesto de repechaje. Todavía hay que asegurar ese puesto. Bueno, se me había ocurrido empezar a ir analizando ese presente de algunos jugadores, ¿no? Y bueno, hoy podemos empezar a hablar un poco de algunos delanteros, ¿no? De ver el presente de algunos delanteros que en algún momento estuvieron en la selección o que aparecen en la órbita de la selección nuevamente o han estado en los últimos llamados. Todo esto aprovechando porque, la situación por ejemplo, de Joseph Martínez es importantísimo. Es interesante lo que acaba de suceder con Joseph Martínez, que volvió a marcar. Uno de pronto en algún momento veía como que a Joseph Martínez se le había ido esa capacidad de ser un tipo determinante y goleador. Lo que había sido con Atlanta United todavía está como bastante fresco y como algo muy importante para el fanático venezolano, porque en 2018 Joseph la rompió por todos lados. Y después de sus lesiones, su salida al Inter Miami, sus idas y vueltas, pareciera ser que San José es una nueva oportunidad para él, sobre todo en esta temporada, porque ya la campaña anterior, pues las cosas estaban muy sentenciadas, ¿no? Y cuando uno repasa esa actualidad y ves en los números, son 7 partidos y ya lleva 4 goles Joseph Martínez. Claro, en 2 partidos ha marcado. Marcó el hat-trick el otro día y volvió a marcar el fin de semana. Y decir, bueno, es el 6º goleador histórico de la MLS. Sí, es el 6º goleador histórico de la MLS. Lugar al cual no llegaron muchos. Joseph Martínez vale decir que tuvo un gran 2018, que fue aquel año en el que con el Atlanta United lograron el título, dirigidos por el Tata Martino, en compañía de una sociedad bárbara que había creado en ataque junto al paraguayo Miguel Almirón, hoy en día de regreso también en la MLS, ex jugador del Newcastle United. Y Joseph Martínez en aquella temporada ganó la Liga, ganó la Conferencia del Este, fue el máximo goleador, fue electo el mejor jugador del campeonato en la MLS, fue jugador también ganador del MLS All Stars, también fue el mejor jugador del All Stars, que lo jugaron, si mal no recuerdo, contra la Juventus, porque anotó en ese partido también Joseph, y fue la figura de la final de la MLS en aquel año, que le ganan al Portland Timbers que dirigía Giovanni Savarese. Obvio que Joseph Martínez, de 2018 para acá, está muy lejos de aquel nivel que mostró en aquel momento. Pero hoy, digamos, un Joseph que corre menos en la cancha, que se reinventa, que es un poco más selectivo, podríamos decir, de las acciones. Con esa experiencia, pues le está sirviendo para volver a entrar dentro de las estadísticas y los números. Por ahora ese 6º lugar pues no se lo van a sacar, obviamente son 121 goles en su carrera en la MLS, pero lo importante es que estamos recuperando una buena porción de aquel Joseph Martínez de algún momento. Si vemos el partido contra Perú, Joseph Martínez es uno de los que más ocupa a los defensores peruanos. Es a él al que le hacen la falta, que termina siendo el penal que sentencia a Salomón Rondón para la victoria de Venezuela. Venezuela que tenía más de un año que no ganaba en eliminatorias. Y digamos, en cierto modo, ese regreso sirvió y mucho para que Venezuela no solamente ganara el partido, para que Venezuela volviera a meterse con el sueño de lograr ir a su primer mundial, porque tras esa victoria Venezuela entró de vuelta en el repechaje, combinado con el empate que tuvo Bolivia contra Uruguay. Entonces hoy Joseph es uno de los que goza de mejor presente. Mejor presente también podemos hablar de Salomón Rondón. Los números de Salomón son bárbaros. Eso ha llevado a la directiva de Pachuca a ratificarle la confianza y a renovarle el contrato. Salomón Rondón lleva, en los 17 partidos que ha jugado, lleva 3 asistencias, si mal no recuerdo, y 9 goles. 9 goles más de las 3 asistencias. Salomón Rondón, creo hoy, sigue siendo el mejor delantero venezolano, por lo que va demostrando en su presente, porque es titularísimo donde vaya.
porque tanto en selección como en Copa América, como con las eliminatorias, como en sus clubes, siempre está, siempre está. Y cuando digo siempre está es que anota, es que es titular, es que te va forzando el partido, te va desgastando los centrales, o sea, te condiciona mucho al rival. Entonces pregúntale a cualquier defensor central en cualquier parte de Sudamérica, cuando les toca marcar a Salomón Rondón, qué es lo que piensan y cómo terminan de agotados y de exhaustos. Porque es un tipo que no es para nada fácil de marcar. También dentro de esa buena actualidad uno puede encontrar, bueno, Yonder Cádiz no ha vuelto a marcar, pero a ver, son 7 goles los que anotó hasta el momento, 3 asistencias, también 17 partidos para él. No son malos números para Yonder Cádiz. Haber participado en 10 goles en 17 partidos es muy buen número para el delantero originario de Catia. Saúl Guarirapa no le ha ido tan bien con el gol, aunque ha logrado alternar con titularidad y suplencia. Es un jugador que siempre está dentro de la consideración del Dinamo de Moscú. En el Dinamo, Guarirapa tiene 2 goles en los 16 partidos que ha jugado. Suele ser un jugador que ataca los espacios por su velocidad. No es un 9 natural, es alguien que quizá se le facilita el fútbol jugar a unos 15 metros fuera del área. Tal vez creo que necesita mejores sociedades para crecer, para estar mejor, Saúl Guarirapa, para ser ese delantero que de pronto uno cree puede encontrarse con él. Creo que es un jugador que tiene las características para acercarse a lo que en su momento fue Salomón Rondón cuando tenía esa edad. Creo yo que por ahí va la capacidad de él. Uno que no le está pasando tan bien últimamente es Alejandro Marqués. Venía en alza y de pronto ha perdido la titularidad. Lleva creo que 3 partidos seguidos sin ser titular. Jugando sí, porque viene y juega algunos minutos viniendo desde el banco. Alejandro Marqués no es titular desde el 8 de marzo. Y el promedio desde el 8 de marzo para acá está alrededor de los 20 minutos por partido. Entra cuando están por el minuto 70, a veces un poquito más, 67, 68. Por allí suele ser el momento en el que Alejandro Marqués está entrando a los partidos. Está lejos del gol, vale decirlo. Pese a todo ha marcado 9 goles en los 29 partidos que ha jugado. No es mal número para Alejandro Marqués, pero hoy es André el que le ha quitado el puesto de titular, un atacante joven portugués, que es el que está de titular, como 9. Y entonces eso limita las posibilidades hoy de Alejandro Marqués, que para eso solamente tiene una solución. Tiene que ganarle el puesto al que hoy es titular en Estoril. Y es una obligación, una asignatura pendiente para Alejandro Marqués, como asignatura pendiente es, por ejemplo, para Ernesto Torregrosa. Torregrosa también alterna titularidad con suplencia, como lo de Guarirapa. Torregrosa suma 2 goles ha marcado. ¿No para ver? Sí, 2 goles en los 18 partidos que ha jugado con Carrarese. Ernesto Torregrosa en la Serie B de Italia. No son grandes números. Sergio Córdoba sí es titular indiscutible, por cierto, en su equipo. Pero no está haciendo demasiados goles últimamente. 8 goles, se quedó atascado en 8 goles, ya son 29 partidos. Además lleva 3 asistencias también Sergio Córdoba, pero es un jugador inamovible del 11 titular. Entonces es un jugador que por presente tiene fútbol, tiene actividad, tiene constancia de juego. Que quizá, bueno, está con el santo un poquito de espaldas porque no se le está dando el gol en las últimas semanas, pero sí está por allí. Jan Hurtado, me han preguntado mucho por Jan Hurtado. Jan Hurtado lleva, desde que llegó a Gimnasia, desde que regresó a Gimnasia, tras la rescisión del contrato con Boca, a Gimnasia de Esgrima de la Plata, ha jugado 6 partidos. Los 3 primeros fue suplente y vino desde el banco. Los últimos 3 ha sido titular. No tiene goles, no tiene asistencias. No ha logrado marcar. Recordemos que se armó una gran polémica con la presencia de Jan Hurtado en la última convocatoria de la selección. Yo soy uno de los que pensé en aquel momento que no era idónea su convocatoria por encima de otros jugadores, porque si no estaba jugando, si no habías marcado goles hacía varios meses, pues no justificaba mucho. Claro, eso no tiene que decir que por no haber jugado mucho, no marcar muchos goles, no esté mejor para la idea que tiene el entrenador. El entrenador los conoce mejor que nosotros, ¿no?
Uno solamente advierte o analiza o comenta o opina lo que le parece. Y yo lo sostengo. En aquel momento lo que dije, lo sostengo hoy en día. Yo creo que en aquel momento había jugadores que tenían mejor presente que Jan Hurtado. Eso no tiene nada que ver de ir en contra de Hurtado, del Bocha Batista, pero sí era una situación pública y notoria de lo que era el presente, por ejemplo, de Córdoba, del propio Alejandro Márquez, que para ese momento pues decidió Batista. No está, repito, atravesando su mejor momento ni en frecuencia de opciones o de situaciones, sino simplemente no le está yendo bien. Por cierto, Adalberto Peñaranda, aunque yo lo identifico y lo tengo más como un extremo, por su capacidad para generar fútbol, Adalberto Peñaranda está jugando en Atlético Bucaramanga como un doble punta. Está jugando como delantero, es, digamos, su posición alterna. En los 7 partidos que lleva Adalberto Peñaranda, no ha marcado goles. A ver si tengo por aquí algún registro de cómo va a nivel de minutos. También viene siendo titular. No juega normalmente los 90 minutos, pero no ha marcado. Uno entiende que si vas a reconvertir a Adalberto Peñaranda y lo vas a poner a jugar en posición de ataque, pues vas a hacer que juegue por fuera, que parta 10, 15 metros fuera del área, por su velocidad, por su capacidad. Adalberto parece que en Colombia logró encontrar esa estabilidad, por eso quería marcarlo separar lo que es el presente de lo que es la parte de estadísticas. Cuando empecé a hablar del presente precisamente de los delanteros, porque Adalberto Peñaranda, su presente pareciera ser alentador porque está jugando, porque viene jugando aunque no se encuentre con el gol, viene participando en el ataque, fijo en el 11 titular, y hace algún tiempo pues lo que sucedía con Peñaranda es que no tenía buen momento, donde iba terminaba o en el banco o terminaba excluido del equipo o terminaba fuera de las convocatorias o terminaba lesionado por larguísimos periodos de tiempo. Y hoy parece que ha encontrado a Adalberto Peñaranda en Colombia un lugar donde, bueno, ya digamos empezó, por un lado, a hacerse con una titularidad. Ya eso es una ganancia para alguien como Adalberto Peñaranda. Todos reconocemos que Adalberto Peñaranda en su momento, por fútbol, era un jugador que pintaba para perderse de vista. Y también todos coincidimos que con esa misma capacidad que tenía para mostrarse como un gran futbolista, pues también terminó por desaprovechar muchísimas cosas. Todavía la vida le sigue dando oportunidades y esta es una de ellas y al parecer está encontrando un rumbo. Ojalá empiecen a llegar los goles y tengamos una mejor versión de Adalberto Peñaranda, porque la verdad que la creatividad de fútbol que siempre mostró, la capacidad que tuvo, a nosotros nos sigue quedando pendiente verla al nivel ya superior. Ojalá la termine de encontrar de manera definitiva. Parece que pudiera estar encaminado para eso. Duélale al que le duela.